Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Fabri Velázquez acá en un nuevo video. Espero que estén muy bien porque yo también estoy muy bien. Hace como 40 grados acá. El primer video describiendo los 100 futbolistas paraguayos superó los 8000 likes. 8000 likes. Así que hoy les traigo la segunda parte de describiendo a 100 futbolistas paraguayos. Pero antes de ir con el video describiendo a los futbolistas, deja tu like. ¿Qué? ¿No le diste like todavía? ¿No le diste like? ¿Y ahora qué? ¡Marco culo! ¿Te suscribiste? ¿Sí? Ah, cierto, me olvidé también. Gracias a todos por los 90.000K. Gracias. Ok, ahora sí, vamos con el video describiendo a los 100 futbolistas. Bien, ya estamos acá. Como les dije, el video anterior llegó a 8000 likes. Así que no sé, si quieren una tercera parte de este video, no olvides dejar tu like. Bien, acá está mi Instagram, @FabricioVelázquez11. Vamos a lo importante, carajo, a los mensajes. Vamos con el primer mensaje. Adivinen quién me contestó. ¿Quién me contestó? Es un histórico de la selección. Boludo, me contestó, atento, nada más y nada menos que el interminable Paulo da Silva, la leyenda humana. Acá le dije a Paulo da Silva que estoy haciendo el video describiendo a los futbolistas para mi canal de YouTube. Y me pone el gran Paulo da Silva: saludos, amigo. Todos de pie en señal de respeto a don Paulo da Silva. Además ni tardó en responderme, tipo le envié el mensaje y 10 minutos después: saludos, amigo. Le escribí también a Robert Morales, el jugador del Cerro, pero no me contestó. No me contestó Robert. Le escribí también a el gran Néstor Camacho. Me dijeron en los comentarios del video pasado que le escriba, que me iba a responder. Le escribí y no me respondió. Le escribí también a Alan Benítez, tampoco me respondió. También le volví a escribir al gran Tito Torres. Digo volver a escribir porque en la primera parte ya le escribí y tampoco me respondió, o sea, hoy tampoco. También a la promesa paraguaya, la joya, Julio Enciso. Vamos a mensajes. Señoras y señores, no hay respuesta. ¿Se acuerdan que en la primera parte me respondió Paraguay Espínola? Bien, la vez pasada le avisé que subía el video, ¿verdad? Obviamente. Y me pone Ajeyama, o sea, ya lo vi. Y después yo, añembo loco, y le puse oita, hoy copio, o sea, si le gustó el video. Y me pone o bebé, o bebé. A pesar de mis sueños, qué grande Paraguay Espínola. La magia. También al otro jugador de Nacional, Orlando Colman, le avisé que subí el video y me pone: dale, hermano, voy a ver cuando llegue a casa. Creo que justo ese día cuando le avisé había partido, pues tenía partido él con Nacional y por eso no estaba en su casa para poder verlo. Y yo le puse: qué grande, viejo. Y me pone, después de un rato, después de ver el video, me pone: qué nivel el video. Este video está quedando épico, ¿ok? Ok, a Richard Sánchez también le escribí, le envié, o sea, no le escribí, le envié audio, porque ya estaba harto de escribir. Y dije: enviata audio. No me respondió. También le envié audio al gran Pica Lucena. Señoras y señores, atentos a lo que me puso. Nada. O sea, me dejó en visto. O sea, no han visto. No vio mi mensaje. Ok, todo parecía nublarse. No había casi respuestas hasta que alguien llegó. Alguien llegó, coño. Así es, señores. Recibí una respuesta de el gran Blas Riveros. Grande Blas Riveros. Pero no solo me respondió. ¿Quieren saber por qué les digo eso? Bueno, bien, vamos aquí a las personas que él sigue. Sigue a 384 personas. Vamos acá a ver quién aparece. Qué grande Blas, me siguió, boludo, me siguió. Ok, vamos a ver el mensaje. Bien, acá está el mensaje que le envié explicándole la temática del video. Este mensaje le envié para la primera parte, pero justo cuando subí el video, después de unos días, me llegó su mensaje. Pero no pasa nada, lo ponemos acá en la segunda parte. Atentos. Me pone Jaupe Bairo va el aporte. Para los que no entienden guaraní, la traducción de Bairo es
feo, pero obviamente Bairo se le dice a las personas con cariño. Aclarando eso, continuemos. Cuando me respondió Blas Riveros, literalmente mi reacción fue así. Y yo le respondí, obviamente, el mensaje y le puse: qué grande Capé, tranquilo pa, Bairo. ¿Andé? O sea, todo tranquilo Capé. ¿Y vos? Esto lo traduzco para las personas que no entienden guaraní, ¿verdad? Y después me responde otra vez el gran Blas Riveros. Me responde, me pone: tranquilo pa, y Capé, va ella po. O sea, todo tranquilo también. ¿Qué estás haciendo? Me pone nada. Yo me levanto y me voy. Encaramese, pero que vi el fútbol, ¿no? De mis sueños se ve tan buena. Yo le respondí otra vez, claro, obviamente. Claro que le voy a responder al gran Blas Riveros. Y le puse que ahora estoy en mi trabajo Capé. Y qué tal todo por ahí, qué tal los entrenamientos, le puse. Y él me responde con la mayor buena onda otra vez, boludo. ¿What? Me pone: todos los días a full el entrenamiento. Me estoy recuperando de una lesión. En octubre ya estoy de vuelta para jugar. Por favor, gente, vayan a mandarle toda la buena vibra a Blas Riveros para que se recupere lo más pronto posible de su lesión y que vuelva con la selección. Se le extraña en la selección, carajo. Bien, Blas, era la magia. Hace unos días le escribí de Capé la próxima semana, pero ahí voy a grabar el video describiendo a 100 futbolistas paraguayos. Ve que Anga le puso, o sea, tenés que mirarlo. Y me responde: dale Capé, avísame nomás para ver Anga. Nah. Esto no tiene sentido alguno. Ustedes entienden que esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Un aplauso para Blas Riveros, la magia, boludo. También le escribí al arquero de Cerro Porteño, Miguel Martínez. No me respondió. También le escribí al general Balbuena. General, señoras y señores, arco. No me respondió. A Ramón Sosa también le escribí, a Ramón Sosa, el jugador de Olimpia. No hay respuesta, señores. Al Cacu Romero le envié audio también, al Cacu. No me respondió, ok, pero le había comentado su foto y me dio like. Eso suma, ¿verdad? Para el video. ¿Está bien? Está bien para el video, boludo. Creo que Alderete me dijo que vio también el video. Vamos a fijarme, no me acuerdo si me dijo o no. A Alderete le envié audio explicándole que ya subí el video, o sea, la primera parte escribiendo a los futbolistas paraguayos y por si quería ver, tal. Y me pone: jaja, ya vi dupla, o bebé. O sea que, de lujo, nah. Y después me pone otro mensaje que me dice: no tengo cuenta de YouTube, por eso no puedo suscribirme. Qué grande Alderete. Y después me pone: gracias a Boca, pero otra vez me pone un emoji así. Yo, boludo, Alderete, leyenda humana, el mejor central del Valencia, Alderete. La magia Alderete. Pero aún quedan cosas épicas hoy. Adivinen quién me respondió. Juega también en la Liga Española. ¿Quién me respondió? Arzamendia, loco. Arzamendia me respondió. Santiago Arzamendia. Me respondió Arzamendia, boludo, what the fuck. Acá yo le escribí que hace Capé, man, quiero grabar un video describiendo 50 futbolistas paraguayos. ¿Será puedes enviar un saludo para mis suscriptores? Por mensaje nomás. Así le puse, con la mayor buena onda. Y adivinen quién me pone Arzamendia. Me pone: crack, ¿cómo va? Un saludo para los suscriptores de Fabri. Sigan apoyándole para que siga creciendo. Esto no tiene ningún sentido, boludo. Yo me levanto y me voy. Si Arzamendia te dice que te tenés que suscribir, Capé. Eso no es todo. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan del meme de Derlis González? Del meme que surgió de la primera parte del video escribiendo a los futbolistas, que me dijo: saludo pico Bairo, joder, ¿quién va? Bueno, les muestro otro mensaje de Derlis que tiene pinta de que puede ser meme otra vez. Era Derlis. Pero primero, antes de mostrar eso que puede ser un meme, les muestro un mensaje que le envié donde le avisé que ya subí el video de escribiendo a los futbolistas, el de la primera parte. Y también le avisé a Derlis que la frase que dijo demasiado le gustó a la gente, obviamente, o sea, demasiado le gustó a ustedes. Y me pone emoji riendo y me pone: ¿qué nivel Bairo? O sea, Bairo otra vez, remato otra vez por mí con Bairo. Y después subí yo una historia con mi camiseta de Cerro Porteño, en la cual él me responde, atentos, que puede ser un meme. Me responde Derlis: a nadie. Literalmente eso se volvió un meme en mi Instagram, porque obviamente hice el screen y subí a mi historia. Y ahora todo el mundo me responde: a nadie. Aparte de que antes ya me respondían ejo de que Bairo, ahora me ponen a nadie. Core Derlis, que tembo Derlis. Me dijo a nadie Derlis. No, pero tiene razón. Soy una nadie, bro. Otro meme de Derlis. Bad boy, toutes les copines sont des bad girls.
follow some